Hola hermanos, buenas noches, el Señor los bendiga a todos. Para mí es un gusto saludarlos a todos. Los quiero invitar a que abramos nuestras Biblias. Vamos a abrir el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Vamos a leer los primeros 8 versículos, hermanos. Vamos a meditar en estos 8 versículos. Repito, Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oramos, hermanos. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos adorando tu nombre, Señor. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder estar juntos, Señor, adorándote y glorificando tu nombre, Padre. Yo te suplico, Dios, que me des de tu poder, Señor, y que me des de tu sabiduría para poder compartir con tu iglesia, Señor, con tu pueblo, y que me ayudes, Señor, a darme palabras sencillas para compartir lo que tú me has mostrado, Señor. Te ruego, Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos y sobre todo, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga lo que tú quieres que haga, Señor. Sé tú con nosotros, guárdanos y bendícenos siempre. Te lo rogamos y agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, nos vamos a basar en este último versículo, en esta última pregunta específicamente. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, hermanos, el mensaje que preparé para esta noche lleva por título Armados de Fe. Armados de Fe. ¿Por qué pongo esto, hermanos? Porque la pregunta es muy clara. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, si nosotros, hermanos, viéramos en un panorama amplio desde la perspectiva de Dios y viéramos el reloj de Dios de cómo van aconteciendo las cosas, hermanos, estoy seguro que estamos muy cerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero el tema específico de esta noche, hermanos, es ¿qué clase de fe Dios demanda de su iglesia? ¿Qué clase de fe Dios demanda para cuando Él regrese? ¿Tenemos la fe que Dios quiere? ¿Tenemos la fe que Dios está pidiendo? Cuando hace esta pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tenemos esa fe que el Señor anhela encontrar? Y esto, hermanos, son algunos ejemplos que quiero mostrarles. Particularmente solamente voy a mostrar 3 ejemplos de la fe que Dios quiere encontrar cuando Él regrese. Y, hermanos, voy a basarme en este primer punto en la fe que vence al miedo. Así como lo escucharon, hermanos, la fe que vence al miedo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento y vamos a encontrarlo en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, hermanos, es una porción que estoy seguro que todos conocemos, pero vamos a repasar estos versículos. Éxodo capítulo 14, versículos del 9 al 15. Todos conocemos esta historia, pero quiero leerla, hermanos. Éxodo capítulo 14, del versículo 9 al 15, dice: siguiéndolos,
pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Bueno, hermanos, ¿por qué pongo esto? Porque pensando, hermanos, en la fe que Dios demanda que su pueblo sea una fe que no tenga miedo, hermanos. Una fe que tenga valor. Cuando yo pensaba en hombres del Antiguo Testamento que hayan pasado por una prueba quizás más fuerte a la que nosotros estamos pasando, sin dudarlo, hermanos, a mi mente vino Moisés. Qué prueba, hermanos, tan grande de liderar a casi 1 millón de personas para que salieran de Egipto y tendrían que cruzar el Mar Rojo. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Saben a qué hora del día era cuando cruzó Moisés con el pueblo de Israel el mar? Era de noche. ¿Se imaginan, hermanos, el temor de la gente? Quizás nosotros leyéndolo no nos imaginamos tan grande temor que ellos hayan padecido. Pero imaginen, hermanos, estar a la orilla del mar, de noche, el estruendo del mar enfrente y teniendo al pueblo enemigo queriéndolos matar detrás. Hermanos, cuando yo me pongo a pensar en ellos, digo, ¿qué valor tuvieron ellos? Y tuvieron miedo y quizás le reclamaron a Dios. Y esa no es una postura correcta, hermanos. La postura correcta fue la de Moisés, de liderar al pueblo. Y Moisés clama a Dios y Dios le dice: ¿qué me clamas? Marcha. En pocas palabras, hermanos, nosotros no debemos de temer a lo que ocurra alrededor del mundo. Así como lo oyen, hermanos, no debemos de temer a lo que ocurre alrededor del mundo. No debemos de temer ni a la enfermedad, ni tampoco debemos de temer a las enfermedades, ni tampoco a los efectos del clima, ni tampoco a tormentas. Hermanos, así como los discípulos estuvieron confiados con que Cristo iba en la barca, nosotros también debemos estar confiados, hermanos. Nosotros no estamos cruzando ahorita un desierto para salir del mar y para cruzar el Mar Rojo, pero sí estamos resguardados en nuestra casa. Nosotros, hermanos, aquí en nuestras casas debemos de tener paz y confianza en nuestro Dios. Y yo me quedo, hermanos, con lo que dice en el versículo 15, donde dices: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En pocas palabras, hermanos, Dios quiere que nuestra fe no esté infundada en temor, sino que sea una fe que avance constantemente con el Señor. Nosotros como iglesia, hermanos, quizás la enfermedad pueda estar merodeando en nuestros hogares, o quizás nosotros podemos estar temiendo que la muerte nos aceche, hermanos, pero déjeme decirle que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y nada, hermanos, va a pasar en nuestras vidas sin que Dios no lo decida. Todas nuestras vidas, nuestros días, hermanos, Dios los conoce y debemos de estar tranquilos en Dios. Por eso, hermanos, yo les he puesto que nosotros tenemos que armarnos de una fe que no tenga miedo. Nosotros debemos de, aunque sepamos, hermanos, que mañana es nuestro último día de nuestras vidas, nosotros debemos de tener una vida ferviente en valor. Nosotros debemos de tener una vida que confíe en el Señor. Nosotros, hermanos, no nos vamos a morir antes de que Dios lo desee. Nos vamos a esperar a que el Señor Jesucristo regrese y esperarlo y que Él venga por nosotros, o que el Señor nos llame a su presencia. Y cualquiera de las dos, hermanos, va a ser ganancia para el creyente. No hay por qué temer, no hay por qué tener
temor. Y repito, hermanos, imagínense al pueblo de Israel teniendo al mar enfrente, y yo creo que muchos de nosotros estando en esa situación también temblaríamos quizás de miedo. Imagínense ver las columnas de agua y que el pueblo tuviera que atravesar en medio. Hermanos, era una prueba muy dura. La prueba por la que está pasando el mundo, hermanos. Los cristianos tenemos la gran bendición de poder descansar en Cristo. Yo siempre pienso, si nosotros como creyentes quizás tengamos temor, si nosotros como creyentes quizás tengamos luchas o angustias, ¿qué es de las personas que no tienen a Cristo como su Salvador? ¿En quién se refugian? ¿Qué es de las personas que si nosotros estando enfermos, hermanos, contamos con la presencia de Dios? Si nosotros estando en tribulación contamos en la presencia de Dios, ¿qué es de las personas que no tienen a Cristo en sus vidas? ¿A quién acuden? ¿En quién confían, hermanos? Nosotros tenemos un Dios muy grande en el cual nosotros podemos descansar. Y es por eso, hermanos, que la fe que Dios demanda es una fe que sea una fe que venza el miedo. Y la única manera, hermanos, yo me pongo a pensar, ¿cuál sería el equivalente al marchen? Ahorita no podemos marchar físicamente, pero sí podemos seguir en esa lucha. Y la mejor manera de poder seguir en esa lucha, hermanos, es una vida constante de oración y una vida constante de estudio bíblico. Yo estoy seguro, hermanos, que en este tiempo en el que estamos en cuarentena, la mayoría de nosotros y la mayoría de la iglesia ha estado orando más que lo que habitualmente orábamos. Yo estoy seguro, hermanos, que hemos estado leyendo la Biblia quizás más de lo que lo leíamos antes. Y yo estoy seguro, hermanos, que a la persona y al hermano que estudia más la Biblia y al hermano que se dedica en conocer más a Dios y al hermano que se dedica en meditar en la palabra de Dios, ese hermano es una persona que menos miedo tiene. Es una persona que su confianza descansa en Cristo. Nosotros, hermanos, debemos de ser ese creyente que descanse en las promesas del Señor. Y también, hermanos, como segundo punto, Dios demanda, ¿qué fe espera encontrar Dios? Es una fe que vence al miedo, una fe de valor, pero también Dios demanda de una fe que trabaje, una fe que trabaje. Y eso lo vamos a encontrar en Lucas 17. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos, Lucas 17, versículos 26 al 29. Aquí voy a hablar de dos personas que pasaron quizás por situaciones similares, pero es una fe que trabaja. Lucas 17, 26 al 29 dice: como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día de Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Hermanos, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que si nosotros comparamos, hermanos, nuestras vidas en las vidas que tuvo Noé específicamente, hermanos, ¿cuánto tiempo tardó construyendo el arca? Bueno, Noé vemos que tardó prácticamente 120 años en construir el arca, hermanos. Y en todo ese tiempo Noé sirvió de testimonio para predicarle a las personas de que iba a venir un juicio. Las personas en esa época no le creyeron. Las personas en esa época se burlaban de Noé. Hermanos, y yo lo veo y veo de todas las personas que existían en el planeta, solamente se salvaron 8 personas. Solamente se salvaron 8 personas de todos los que Noé les predicaba con su testimonio, porque construir un arca era un acto de testimonio, era un acto de fe visible. Ahora, hermanos, si nosotros vemos también el texto, dice que comían, que bebían, sembraban, se casaban. Hermanos, ¿esas son cosas pecaminosas?
por sí solas no son pecaminosas, pero lo que nos quiere mostrar este versículo, este pasaje, es que las personas estaban sumergidas en el sistema del mundo. Estaban metidos en un sistema de trabajar, de no pensar en lo espiritual ni un momento. De no pensar en lo espiritual, ellos se casaban, ellos buscaban qué sembrar, ellos planeaban, ellos querían trabajar, ellos buscaban. Y nosotros lo vemos también con Lot. El pueblo donde él se sumergió, el pueblo era un pueblo que tenía alto nivel adquisitivo, que tenían grandes empresas. Pero si nosotros lo traspolamos a hoy, hermanos, el mundo se mueve igual. El hombre no deja de trabajar, el hombre no deja de planear, el hombre no deja de decir voy a estar aquí, voy a viajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a edificar tal empresa, tal trabajo, y no se da ni un tiempo para pensar en lo eterno. No se da ni un tiempo para pensar en lo espiritual. Y yo lo veo, hermanos, y lo veo en nuestras vidas al día de hoy, es que en ese tiempo, hermanos, en el tiempo de Noé, Dios le dio 120 años para que las personas se arrepintieran. No dejaron de hacer sus cosas y después vino el juicio. Con Lot, en ese tiempo, con Lot, Abraham aboga por Lot, pero vemos que el pueblo seguía de Sodoma y Gomorra, seguía con sus actividades, con sus deleites, con sus pecados. Pero hermanos, si nosotros lo vemos a hoy, y después de eso vino el juicio, si nosotros lo vemos a hoy, hermanos, Dios es un Dios misericordioso, porque Dios no vino en este momento específicamente, que no ha venido por su pueblo, no vino sin preparar, por así decirlo, al mundo y a su iglesia. Dios ha tenido misericordia de su iglesia y Dios ha tenido misericordia de la humanidad para que en estos 40 días que le llaman a la cuarentena alrededor del mundo, hermanos, en ese tiempo exista una pausa en nuestras vidas. Exista una pausa de todos los planes que teníamos, existe una pausa de todas las metas laborales, existe una pausa de todas las metas personales inclusive, y que todos de alguna manera pensemos en Cristo. Hermanos, yo estoy seguro que cuando Cristo venga, si es próximamente o si aún tarda unos más años, a todos los que vivamos, hermanos, nos va a servir de reflexión este tiempo. Cuando volvamos a la normalidad, hermanos, nada volverá a ser igual, en el sentido de que recordaremos este tiempo como el que nunca hemos tenido de consagrarnos a Dios. Como el tiempo que más debimos consagrarnos a Dios. Y este tiempo, hermanos, es el tiempo que más debemos de aprovechar para consagrar nuestras vidas a Dios. Como ya lo mencioné antes, hermanos, debemos aprovechar este tiempo para leer en familia. Debemos aprovechar este tiempo para orar en familia, para ampliar nuestra lista de peticiones, para ampliar nuestras listas de oraciones, para ampliar, hermanos, nuestro deseo de alcanzar a almas perdidas. Dios, hermanos, en algún momento va a venir. Dios en algún momento va a volver. Y Dios quiere, hermanos, que cuando Él venga encuentre una fe que trabaje. Ya no podemos, hermanos, volver a la congregación cuando volvamos y permanecer inactivos. Debemos de permanecer activos, hermanos. Debemos de evangelizar más y debemos de compartir más con nuestros familiares. Yo he puesto a pensar en este tiempo que llevamos de cuarentena, ¿a cuántos familiares les hemos predicado? ¿A cuántos de nuestros familiares les hemos mandado un audio? ¿A cuántos de nuestros compañeros les hemos mandado un texto? ¿A cuántos de nuestras personas que nos rodean, que son inconversas, les hemos dicho, esto es parte de Dios y Dios tiene el control y Dios te está llamando? Hermanos, sabemos que nuestra labor no es convertir el corazón de las personas, cambiarlo. Eso solamente lo hace Dios, pero nuestra labor, hermanos, es hacer la obra que Dios nos ha mandado. Y esa obra de ir y predicar, hermanos, no se va a acabar hasta que el Señor Jesucristo venga por su pueblo o hasta que nos llame a su presencia. Para el evangelismo, hermanos, no hay pausa. Nosotros debemos seguir compartiendo y hoy nos da la oportunidad de poder hacerlo a través de las pantallas de los teléfonos. Pero hermanos, va a llegar el momento que tengamos que volver a salir a las actividades cotidianas y debamos evangelizar más, hermanos. Por último punto, el cuarto punto es
una fe que lleva a la salvación. Y esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Es una porción que todos conocemos. Apocalipsis 3, de la iglesia a la Odisea. La iglesia a la Odisea representa a la iglesia en los últimos tiempos antes de que Jesucristo vuelva. Y vean lo que dice, hermanos, del versículo en adelante, del versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia a la Odisea, he aquí el amén. El amén quiere decir que es un Dios verdadero, que es un Dios veraz. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, e entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, la iglesia de la Odisea en ese entonces estaba rodeada y era una iglesia que era un pueblo, la Odisea, que tenía alto poder adquisitivo. Se dedicaban prácticamente al préstamo de dinero, por eso dice el oro. Se dedicaban prácticamente a la fabricación de lana, por eso hace mención a la lana, pero también hace producción de colirio, que era un medicamento que usaban para la inflamación de los ojos. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que Dios dice aquí, dice, hermanos, vean lo que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, y ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, ¿hemos analizado nuestra fe? Cuando dice aquí que somos fríos, somos aquellas personas, los fríos, los que no desean nada de Dios, los que no desean obedecer sus mandamientos, los que quieren seguir viviendo su vida mundana tal cual. ¿O eres caliente? Cuando dice aquí caliente, hermanos, se refiere prácticamente a dos cosas: a vigor y a celo por la palabra de Dios y por Dios mismo. ¿Deseas en tu corazón servir a Dios? ¿Deseas con tu corazón seguir invocando al Señor? Hermanos, vean lo que dice: por cuanto no eres tibio ni frío, te vomitaré de mi boca. Hermanos, no debemos ser tibios. Debemos en este tiempo decidirnos por estar delante y el camino de nuestro Dios. Y vean el versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, estamos a tiempo de que si hay alguno entre nosotros que no ha descansado en la persona de Jesús, que no ha depositado toda su confianza en Jesús, está a tiempo de hacerlo. Si llegamos a morir, hermanos, o si esa persona llega a morir y no está a cuentas con Dios, no va a haber segunda oportunidad en el infierno. La oportunidad de estar a cuentas con Dios es ahora. Compartamos, hermanos, el mensaje de salvación, y el oro refinado y el colirio para nuestros ojos y las vestiduras blancas las vamos a encontrar en la persona de Jesús. Hermanos, les pido que sigamos en oración todos por la iglesia, y que nuestro ánimo que nuestra fe sea una fe que venza el miedo, sea una fe que trabaja y sea una fe que salve. Dios los bendiga, hermanos, y les mando un fuerte abrazo en el Señor. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Aunque es un breve el tiempo, Señor, yo sé, Padre, que tu palabra toca nuestros corazones. Yo sé que tu Espíritu Santo habla directamente a nuestro espíritu, Señor, y te damos gracias por eso. Yo te ruego, Dios, por cada uno de mis hermanos, para que tú les des ánimo,
para que seas tú, Señor, quien les dé fe, Señor, y que nos ayudes a todos. Si hay alguno entre nosotros, Señor, que su fe está titubeando, Dios, yo te pido, Dios, que tú le des fe y que Él te pida la fe de salvación, Señor, que Él te pida la fe que salva y que esa persona pueda creer en ti, Señor. Si hay algunas personas que no han escuchado tu mensaje de salvación, danos la oportunidad, Padre, de seguir compartiendo tu verdad. Bendice a tu pueblo y bendice a mis hermanos, bendice a cada familia, Señor, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos y a los niños de todo tu pueblo, Señor. Bendice también a tu iglesia alrededor del mundo, Señor, los hermanos cristianos, Señor, que aún no conocemos, que invocan a tu nombre y que sufren de alguna manera por la enfermedad o por hambre, Señor, o por persecución, Señor. Te damos gracias y te suplicamos que tú nos bendigas a todos y nos guardes, y en especial, Señor, que tú le des fe a esta tu iglesia, Padre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.